La cerveza es la base de la civilización. El vino desarrolló Europa. El licor permitió la exploración del mundo. El café es el padre de la revolución científica. A lo largo de la historia humana, las bebidas han hecho mucho más que solo aplacar la sed. 6 de ellas en particular han tenido una influencia exagerada sobre el curso de la historia, convirtiéndose en la bebida insignia de diferentes periodos históricos. En este video estaremos hablando de la historia del mundo en 6 vasos, de Tom Standage, un interesantísimo libro que nos relata la historia de la humanidad desde la Edad de Piedra hasta el siglo XXI, visto desde el punto de vista de las 6 bebidas más interesantes de nuestra historia. Hablaremos de la cerveza, el vino, los licores, el café, el té y el refresco de cola. Cada una de estas bebidas es un tipo de tecnología, un catalizador para avanzar a la civilización humana cuyo consumo demuestra una interacción que no sospechábamos entre docenas de diversos factores. Tal vez no vuelvas a ver a tu bebida favorita de la misma manera de nuevo. Al principio de la prehistoria estaba el agua, H2O puro de manantiales, lagos y montañas que nuestros ancestros podían tomar y satisfacer toda su sed. Muy buena para pequeñas bandas de nómadas que no producían mucha mierda, pero se volvió un problema en cualquier lugar donde la gente se comenzaba a aglomerar. Mucha gente es igual a mucha caca y pues el problema inicial de empezar una ciudad es que no quieres que el agua que se lleva a tus desechos sea la misma que la que tomas. Algo difícil cuando no cuentas con tubería moderna. Así que al rescate viene la primera de nuestras bebidas, la cerveza. La cerveza definitivamente no fue la primera bebida embriagante de la historia. Seguramente los cavernícolas sabían que la fruta fermentada te iba a poner a bailar en taparrabos alrededor de la fogata, pero no se molestaron en dejarnos evidencia escrita al respecto. Si algún cromañón se armaba su tepachito y se ponía ebrio, muchas veces iba a ser más accidental que a propósito. Pero cuando los sumerios se juntaron y decidieron que sería una genial idea vivir 10.000 de ellos juntos en una misma ciudad, la primera bebida alcohólica de la que tenemos registro se vuelve una necesidad. Lo más probable es que la cerveza fue descubierta con granos de trigo y levadura que se mojaron por accidente y se dejaron reposar. Pero los sumerios, en vez de tirar el brebaje resultante, dijeron: ¿y qué pasa si nos lo tomamos todo? Y aguantando el horrible sabor amargo de esos primeros tragos de cerveza que tomas en la vida, se pusieron una mega pedota. El resto es historia. La cerveza pasó de ser un accidente a la base de las finanzas gubernamentales de los primeros gobiernos en el creciente fértil. Volvemos al problema original. Vivir en una ciudad sin sanitización moderna implica tomar agua contaminada sí o sí, excepto que la gente se dio cuenta que si tomaba cerveza, aparte de que se sentía más guapa, no le daba diarrea al día siguiente. Aunque la cruda, ¿quién te la quita? En efecto, el alcohol en la cerveza mata a los gérmenes, mientras que el agua de tu ciudad, pues, trae mierda. ¿Qué preferirías tomar? Por sus efectos embriagantes y sus beneficios a la salud, principalmente que no te mueres de cólera, la cerveza se reprodujo en todos lados donde la civilización comenzaba. Originalmente, la cerveza se hacía en grandes jarrones de cerámica, de donde varias personas le sorbían con popotes hechos de paja. Ya sabes qué excusa poner cuando te tomes tu corona con pajita. Parte importante de la confianza entre personas era saber que todos estaban tomando del mismo brebaje. Cuando después se les ocurrió servir la cerveza en jarrones de cerámica individuales, decir salud y chocar los jarrones era intencional para salpicar de tu bebida en la de otros, y así asegurarse que si había veneno, se morían todos. La cerveza se volvió universalmente consumida, desde niños de 6 años hasta ancianos, y el gobierno sumerio no tardó en comenzar a cobrarle impuestos. La cerveza se volvió la base de muchas economías antiguas. Y aunque la tradición cervecera continúa hoy en día, sus propiedades sanitizantes fueron una de las bases fundamentales que dieron pie al inicio de la civilización. La cerveza estaba chida y todo, pero no dejaba de ser grano fermentado. Ni tardos ni perezosos, los egipcios, babilonios, asirios y demás se pusieron a echarle frutas, mieles y otras semillas para alterar su sabor. Hasta que a alguien se le ocurrió que ¿qué pasaba si solo fermentabas uvas y ya, sin granos? De ahí nace el vino. Originalmente el vino era extraordinariamente caro. La cerveza era para cualquiera, pero las uvas en el Medio Oriente costaban mucho más que su peso en oro, por lo difícil que era cosecharlas. Así que solo los grandes nobles podían consumirlo. Y desde entonces, 3000 años antes de Cristo, comienza su estatus como una bebida exclusiva. Pero después vino el desastre para la gente pretenciosa que creía que beber vino la hacía más sofisticada. Y no fue el vino de Tetra Pak. Se comenzaron a desarrollar civilizaciones en el Mediterráneo. Los griegos y posteriormente los romanos tenían un clima particularmente perfecto para producir uvas en grandes cantidades
y ofrecerles vino a las masas, lo cual llevó a la democratización del vino y su rol elemental en el desarrollo de la filosofía griega y las conquistas romanas. Cuando uno le dicen simposio hoy en día, uno piensa en aburridísimas conferencias académicas donde una bola de nerds con demasiados títulos se juntan a discutir temas súper específicos que a nadie le importan. Pero los griegos antiguos sabían cómo hacer un simposio con estilo. Para ellos, los simposia eran estas pedotas enormes que tomaban lugar después de un banquete. Había música, bailes y mucho vino, como solo los viñedos griegos podían producir. Fue precisamente en estos simposios, alimentados por alcohol, que dieron varios de los más grandes avances del pensamiento occidental. Diálogos socráticos, discursos de Platón, poesía de Xenofón. Las universidades modernas deberían de tomar nota. Sí es posible hacer grandes contribuciones al conocimiento humano mientras uno está ebrio. Posteriormente, para los romanos, el vino se vuelve una clase de motor para sus conquistas. La búsqueda de climas adecuados para más viñedos los lleva a España y Cartago y todo el resto del Mediterráneo, llevando consigo las técnicas de producción de vino que posteriormente serían perfeccionadas por los franceses. Así como la cerveza fue la base de la civilización en Medio Oriente, el vino lo fue en Europa. Durante el Imperio Romano y luego de su caída durante la Edad Media, el vino fue la bebida de elección entre ricos y pobres para evitar los efectos del agua contaminada. Curiosamente, aquí es donde nace una de las primeras distinciones culinarias de las muchas que hay entre Europa del Norte y Europa del Sur. En el sur, el vino era abundante. En el norte, solo podían tomar cerveza porque ni de chiste se iba a dar un viñedo en las gélidas planicies de Brandenburgo. Así que por eso, las mejores cervezas son de Alemania, Bélgica y Holanda. El término licor es una generalización para todo lo que es whisky, tequila, ron y demás espíritus. Se llaman destilados por su proceso de fabricación. Inventado por los árabes mientras los europeos seguían sin bañarse en la Edad Media, para hacer un destilado se evaporaba todo el alcohol de alguna bebida fermentada, se recolectaba el vapor en un recipiente y se dejaba condensar y caer de nuevo. Como lo primero que se evaporaba, y por ende lo primero que se condensaba, era el alcohol, el resultado era una bebida extremadamente embriagante. Aunque los árabes lo introdujeron a Europa en el siglo XIII, los licores no tuvieron su auge hasta el descubrimiento de América. El inicio de largos viajes marítimos significaba que se necesitaba llevar suficiente alcohol para durar meses en alta mar, y la cerveza o el vino eran demasiado bultosos. Pero el brandy, vino destilado básicamente, era 40% alcohol y súper fácil de transportar. Dicho eso, los licores se volvieron exitosos por razones mucho más nefastas: la facilidad de producirlos y su capacidad para emborrachar a la población rápidamente. Las condiciones de trabajo en América no eran ideales. Indígenas o esclavos negros eran obligados a trabajar en los campos de caña de sol a sol por pagas miserables. Los gobernantes europeos se dieron cuenta que la caña fermentada y destilada producía ron, una bebida barata que fácilmente lograba que sus trabajadores indígenas y negros se olvidaran de sus problemas. El ron rápidamente se volvió la bebida de elección en el Caribe y todas las tripulaciones que lo navegaban, así como la bebida favorita de los capataces europeos. Mantener borrachos a sus trabajadores era una buena manera de evitar revueltas. El sistema fue rápidamente adoptado en otras colonias. En México, el pulque indígena fue evolucionado al mezcal y posteriormente al tequila. Y en Brasil, la cachaça acabó con los hígados de muchos trabajadores del campo. El sistema de emborrachar a los siervos no tardó en volver a Europa. La papa destilada producía vodka y fue la base del poder y la fortuna de los zares de Rusia, incluso después de que cambiaran la corona por el comunismo. Pero ese es tema para otro día. La producción y comercialización de licores como whisky, ron, mezcal y demás fueron la base del sistema de comercio triangular de esclavos, armas y azúcar que mantuvieron a las colonias americanas subyugadas durante siglos. Cambios en los impuestos cobrados al ron fueron causas fundamentales de la revolución de las 13 colonias. Y el resto es historia. Cuenta la leyenda que un pastorcillo en Etiopía tenía un problema con que sus cabras se ponían hiperactivas siempre que las llevaba a pastar en algún lugar en específico. El pastor se dio cuenta que había un arbusto con unos frutos rojos en particular que las cabras comían. Como el sentido común no imperaba en las épocas antiguas, el pastor decidió probar estas bolitas rojas extrañas y pues también acabó hiperactivo. Se acababa de descubrir el café. Nadie sabe exactamente cuándo surge la idea de tostar granos de café y hervirlos en agua para producir la bebida que conocemos hoy en día, pero sí es seguro que los árabes ya la conocían durante la Edad Media. Debido a que los árabes tienen prohibido tomar alcohol, el café ofrecía un sustituto viable. Era un estimulante que le daba sabor a la vida y, dado que tenía que ser hervido, también le quitaba el problema del agua contaminada. El café no pudo entrar en Europa sino hasta finales del siglo XV, vía los comerciantes italianos.
Y aunque no era muy popular, la gente que lo probaba rápidamente se hacía adicta a la bebida. El momento clave para el café fue después del asedio otomano de 1683 de la ciudad de Viena. Los austriacos derrotaron a los turcos y los regresaron con la cola entre las patas. En su retirada, los turcos abandonaron costales y costales y costales de granos de café. Y de ahí surge la gran tradición de los cafecitos de Viena. Tras recibir la aprobación del Papa, la bebida pronto se hizo popular en toda Europa. Las casas de café, o el moderno café como lo conocemos en esos restaurantes hoy en día, se convirtieron en el Internet del siglo XVIII. Eran precisamente el lugar donde los intelectuales iban para tener sus discusiones más importantes. Ahí fue donde se planteó la idea de desarrollar el cálculo por primera vez, que luego Newton convirtió en principia matemática. Fue en los cafés de Londres que Adam Smith, John Locke y muchos otros filósofos de la Ilustración discutieron sus ideas inicialmente, y donde básicamente se inventó el derecho de la libertad de expresión. Habiendo tantos pensadores hablando tan libremente, el rey quería cancelarlos a todos, pero se dio cuenta que cerrar los cafés sería más problemático que dejarlos abiertos, y pues, libre expresión a todo lo que da. Los cafés no solo eran centros intelectuales, también eran financieros. Fue de un café que surge la bolsa de valores más importante del mundo hasta el día de hoy, la Bolsa de Londres. Fue de un café donde se intercambiaban en el pizarrón los precios de seguros para viajes a América. Y surge la empresa de seguros más grande del mundo, hasta el día de hoy, Lloyd's of London. Y fue en los cafés donde se gestó la Revolución Francesa. Mientras en los cafés de Londres se hablaba de ciencia, tecnología y finanzas, en los cafés de París se forjaron las conexiones y las ideas que posteriormente llevarían a derrocar al Ancien Régime. La asociación del café con el trabajo, el intelecto y la productividad no ha cesado. Hasta la fecha, si quieres hablar de un tema de negocios o tener una charla intelectual con alguien, la invitas a un Starbucks. El té no fue una bebida tan trascendente como las anteriores en la cantidad de países que tocó. Pero el té fue una bebida increíblemente trascendente en la importancia de los países que tocó: China, Reino Unido, Estados Unidos e India. Descubierto originalmente por los chinos, el té era la bebida nacional desde antes de Cristo. Una mezcla de infusiones de hierbas específicas que podían calmar los ánimos o producir un efecto similar al café. Debido a su difícil transportación y que no se producía fuera de China, no tuvo mucho efecto en el ámbito mundial, hasta que la descubrieron los ingleses. Llevada a Inglaterra en el siglo XVIII, el té por alguna razón inexplicable se volvió la locura nacional en el Reino Unido y sus colonias americanas, cosa que no sucedió en el resto de Europa. Y dado que no podían conseguirlo de otro lugar que no fuera China, gran parte de la historia del Imperio Británico es ver cómo fregados le hacían para conseguir más té. Uno de los grandes problemas era que, aunque los chinos vendían té, no había nada que los ingleses tuvieran que les interesara intercambiar. Ron, azúcar, esclavos, productos industriales, nada de esto querían los chinos. Así que los ingleses tuvieron que ponerse a pensar qué podían conseguir para venderle a los chinos. La respuesta fue opio, cantidades industriales de opio. Producido en India, el opio era algo que los chinos amaban con locura y no podían conseguir en su propio país, dada una mezcla de mal clima y leyes en contra de las drogas. Los ingleses no perdieron el tiempo, colonizaron India y comenzaron a vender opio y conseguir té al por mayor desde China. Fue precisamente un cambio en los precios del té a las 13 colonias que fue otro de los actos intolerables que llevaron a la independencia de Estados Unidos. El problema de venderle opio a otro país es que básicamente estás vendiéndole drogas que convierte a su población en adictos inútiles. A los chinos este intercambio de té por opio no les pareció y cerraron definitivamente sus fronteras al comercio con los ingleses a principios de 1800. El problema de no hacer intercambios comerciales con el mundo, sin embargo, es que tampoco te enteras que el resto del mundo tiene barcos de 3.000 toneladas armados con cientos de cañones que pueden hacerte la vida miserable. Los chinos pronto se dieron cuenta que sus flotitas patéticas de juncos de la Edad Media no le iba a hacer frente a los poderosísimos barcos de la Royal Navy. Los ingleses lanzaron la guerra del opio para forzar a China a volver a abrir sus puertas al comercio y seguirles comprando opio a cambio de té. Se llevaron Hong Kong en el proceso nomás porque podían. Posteriormente se dedicaron a intentar crecer té en India, para no tener que depender de los chinos. Esto lo lograron en 1870, y razón por la cual no soltaron India hasta 1947. El té fue el motor principal del imperialismo británico, imperio que tuvo una influencia desbordada en casi todos los países del mundo actual. La leyenda cuenta que la Coca-Cola fue descubierta por un fármaco que quería desarrollar una cura para la gripa común usando agua carbonatada y plantas de coca. Y el resultado fue la Coca-Cola. Aunque la historia verdadera es mucho más complicada, involucrando el robo de ideas y agua sucia y patentes falseadas,
El resultado al final es el mismo, una bebida refrescante y dulce que conquistó todas las esquinas del mundo. La Coca-Cola ha sido sinónimo de globalización liderada por los gringos desde que entra en escena global durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque ya era exitosa en Estados Unidos antes de la guerra, en el mundo nadie la conocía. El presidente de la Coca, en 1942, plantea que el plan de la compañía durante la guerra iba a ser que todo soldado americano tuviera acceso a una botella de coca por 5 centavos, sin importar dónde esté o el costo para la empresa. Y vaya que cumplieron. Máquinas fabricadoras de Coca-Cola fueron despachadas a todos los frentes del mundo, desde islas en el Pacífico hasta el norte de África hasta Italia y Francia. El nivel de compromiso por distribuir coca fue tal que durante el día D, las máquinas despachadoras de coca llegaron en la sexta oleada de barcos, antes que los tanques y los bulldozers. Aunque bueno, esto fue más error de la US Navy que otra cosa. Por primera vez, gente de todo el mundo probó la coca y se hizo adicta. Japoneses, franceses, rusos, zulus, chinos, todos conocieron una bebida que se identificaba fundamentalmente con Estados Unidos. La coca pasó a ser el símbolo de la globalización. País que se unía al consenso de Washington, país donde la coca pasaba a ser la bebida nacional. Incluso en Rusia, tras la caída de la Unión Soviética, la Coca-Cola fue la principal importación de los rusos durante los primeros años después del comunismo. La coca pasó a simbolizar el capitalismo globalizado del siglo XX. Y volvemos a donde empezamos. Ya no tomamos bebidas alcohólicas porque son mejores que agua sucia. Las tomamos porque queremos olvidarnos de la vida. El agua sucia ya no es un problema, para la mitad del mundo. Actualmente todavía hay miles de millones de personas que no tienen acceso a agua limpia y para ellos es más saludable tomar Coca-Cola. Pero el agua sería la bebida del siglo XXI. Las revoluciones pro salud te invitan a tomar agua, y las guerras más sangrientas de este siglo se van a desatar por agua. Incluso ahora ya se tiene ubicado dónde se pelearán. Egipto versus Etiopía, Turquía versus el resto de Medio Oriente, todas las repúblicas que terminan están en el centro de Asia y probablemente la cuna de la Tercera Guerra Mundial. China versus India peleándose por el río Ganges. Así como las bebidas anteriores definieron sus épocas y fueron fundamentales en crear movimientos que las caracterizan, el agua será, más que nunca, la bebida más importante de nuestra generación.